Muy buenas, seguimos hablando de matemáticas y sus aplicaciones en nuestra vida cotidiana y hoy vamos a hablar de un tema tan apasionante como la tecnología, cómo las matemáticas están detrás de toda la tecnología que nos rodea, como pueden ser la informática, los datos, la inteligencia artificial, la seguridad y la empresa, los ordenadores. Vamos a ver todas esas aplicaciones de las matemáticas en esos campos relacionados con la tecnología. Vamos allá. El primero de ellos, el Big Data. Las matemáticas, evidentemente, están detrás del Big Data. Y además tendríamos que añadir esa hermana de las matemáticas, como puede ser la estadística. Y es que dentro del Big Data tenemos conceptos como la ciencia de datos, el análisis predictivo o la inteligencia empresarial, Business Intelligence. Las matemáticas y la estadística están detrás de todas esas tecnologías o campos. ¿Cuál es la diferencia entre estos campos? Pues bien, el Big Data, por así decirlo, sería como los grandes volúmenes de datos, es decir, los propios datos. Sin embargo, las herramientas que usamos para tratar con esos datos son sobre todo la ciencia de datos, que se refiere a la extracción de datos, al tratamiento dinámico de datos, a los algoritmos que hay que emplear para tratar esos datos, es decir, los datos pero con todo lo que les rodea. Por su parte, la Business Intelligence, es decir, inteligencia empresarial, aplica todos esos conocimientos a un momento concreto de la empresa, es decir, paneles de control, extraer la información de los datos que tenga la empresa, establecer KPIs, indicadores, todas esas aplicaciones son las que tienen las matemáticas dentro del Big Data. Hay que tener en cuenta que estos campos se relacionan evidentemente entre sí y en muchas ocasiones se juntan. Por ejemplo, la ciencia de datos normalmente se refiere a tratamiento de datos tanto anteriores como posteriores, es decir, predicción. Sin embargo, la inteligencia empresarial normalmente, y digo normalmente porque no siempre, es más descriptiva, es decir, describir lo que ha sucedido hasta el momento. El segundo punto, la segunda tecnología que vamos a ver es la inteligencia artificial, aunque en muchas ocasiones esta tecnología, la inteligencia artificial, también se junta con los datos, el punto que hemos visto anteriormente. La inteligencia artificial básicamente consiste en dotar de inteligencia a máquinas, a ordenadores o a cualquier otro dispositivo. Para ver si una máquina es inteligente o no, está el test de Turing, que consiste en proponerle una prueba a la máquina igual que se la pondríamos a un ser humano, y sin avisarle a otra persona, esta persona, la persona observadora, tendría que decidir o pensar si esa máquina o las acciones que ha visualizado, mejor dicho, porque no vea la máquina, sino las acciones que haya realizado, la persona debería decidir si eso lo ha realizado una máquina o si lo ha realizado un ser humano. Es decir, si la otra persona piensa que la acción la ha podido realizar un ser humano, entonces estaríamos hablando de una máquina inteligente. No sé si ha quedado clara más o menos la idea. Evidentemente no es un test concreto, sino que hay distintas pruebas para probar eso. Y dentro de la inteligencia artificial tenemos campos como el Machine Learning o el Deep Learning. Por así decirlo, el Machine Learning se englobaría dentro de la inteligencia artificial, además de ese comportamiento humano que tendría la máquina. El propio ordenador o la propia máquina podría aprender sobre sí mismo, sobre su experiencia. Eso sería el Machine Learning. Pero es que además luego está el Deep Learning, el aprendizaje profundo. ¿Y cuál es la diferencia entre Deep Learning y Machine Learning? En Deep Learning, además, la máquina tiene una capacidad de aprendizaje mucho mayor. ¿Por qué? Porque funciona con redes neuronales, es decir, con distintas capas de información y tiene mucha más información que procesar y a partir de la cual aprende. Como veis, la tecnología avanza a un nivel muy alto. La inteligencia artificial la podemos ver en el procesamiento del lenguaje natural, es decir, reconocimiento del lenguaje del ser humano,
en la biometría, es decir, en reconocer a seres humanos, en reconocer a características humanas dentro de imágenes, como puede ser las caras, o lo podríamos ver también en el reconocimiento de tanto de voz como de texto. Esto es lo que hace, por ejemplo, Alexa, la máquina de Amazon. Otra aplicación muy interesante también de las matemáticas dentro de la tecnología es las matemáticas que hay detrás de los navegadores y de las redes sociales, es decir, las máquinas que están detrás de empresas como Google o Facebook, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, YouTube, Instagram y demás redes sociales, pero también en otros navegadores. Y es que lo que hace Google es que te muestra cierta información en función de distintas métricas, como puede ser el tiempo de visualización de un vídeo, de una página, los números de me gusta, los números de compartido, el comportamiento de la página, de la persona dentro de una página web. Además, como curiosidad, los algoritmos de Google normalmente cogen nombres de animales, como puede ser Google Pigeon, Google Hummingbird, Google Penguin, es decir, colibrí, pingüino, Google Panda también y paloma. Los algoritmos de Google además normalmente funcionan con algoritmos dentro de algoritmos más grandes, es decir, al final se van sumando algoritmos y al final lo que queda es tremendo, ¿no? Dentro de las redes sociales también existen algoritmos y funcionaría algo parecido a cómo funciona Google u otros navegadores. Dentro de algunas curiosidades que podemos ver de los algoritmos de las redes sociales está que dependiendo de los propósitos de cada red social puntuarán más o mostrará más unos contenidos, ¿vale? Dependerá de unas métricas o de otras. Por ejemplo, si tenemos contenido en vídeo, pues puntuará más o posicionará más aquello que se visualice más tiempo. Por ejemplo, Instagram o Twitter son redes sociales mucho más dinámicas. Lo que importa es la frecuencia de actualización, cuánto actual es algo, todo eso. Otras curiosidades dentro de los algoritmos de las redes sociales son que entre ellas se pelean, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en la plataforma Twitch y la plataforma YouTube hay cierta competencia. ¿Por qué? Porque si tú, por ejemplo, dices Twitch en un vídeo de YouTube, como estoy haciendo yo ahora mismo, por lo visto, los algoritmos de YouTube no solo reconocen esa palabra, sino que además es un factor de penalización para tu vídeo de YouTube. Fijaos qué interesante. Y aquí se pueden ver tanto las matemáticas que hay detrás, los algoritmos que hay detrás, pero también esa componente comercial entre grandes empresas, entre grandes tecnológicas. Otro factor que tampoco le gusta mucho a YouTube es que pongas enlaces y te lleves los usuarios de su plataforma, es decir, de YouTube, a otras redes. A lo mejor Google sí, porque precisamente son de la misma empresa, ¿no? YouTube y Google están dentro de la misma empresa, igual que la plataforma Twitch está dentro de la plataforma de Amazon. Por eso muchas veces os encontraréis a esa plataforma como la plataforma morada, la plataforma de Amazon o incluso la plataforma prohibida. Fijaos la de factores y la de componentes tanto algorítmicas como comerciales que hay detrás de todo eso. Y si antes veíamos toda la matemática que hay detrás de la red y de las redes, ahora vamos a ver la que hay detrás de los ordenadores en general, de la informática. Vamos a ver algunos ejemplos, evidentemente hay muchísimos más, pero voy a poner 3-4 ejemplos. Uno de ellos son los sistemas CAPTCHA, que lo que permiten es reconocer a un humano cuando está interactuando frente a un ordenador. Fijaos que es una especie de test de Turing que veíamos antes en la inteligencia artificial, pero a la inversa, es decir, reconocer al ser humano. ¿Y esto por qué sucede? Porque en la red hay bots, es decir, spam bots, que son los que intentarían colarse y hacerse como pasarse por ser humanos, ¿vale? Por eso los sistemas CAPTCHA, como pueden ser las
casillas de verificación o estas imágenes que salen y tienes que reconocer si hay semáforos, pasos de peatones, etcétera, precisamente impiden que esos bots se hagan pasar por seres humanos. Otro ejemplo, los códigos QR, que son matrices de unos y ceros representadas con cuadrados blancos y negros que escanean la información y eso hace que el móvil te lleve a una página o que te lleve a una aplicación o al donde sea. O, por ejemplo, los códigos QR, llamados así por ser Quick Response, respuesta rápida, que efectúan una acción rápida después de escanear la información. Es decir, escanea esa imagen de cuadraditos blancos y negros, que seguro que lo sabéis, pero es un sistema binario en el que los cuadraditos negros hacen de 1 y en los cuadraditos blancos hacen de 0, es realmente una matriz de unos y ceros. Fijaos, la matriz que veíais en álgebra, pues está detrás de los códigos QR y una vez que el móvil lea esa información, escanee la información, realiza una acción, como puede ser llevarte a una página web o llevarte a una aplicación. O, por ejemplo, el código ASCII, que es el sistema mediante el cual los ordenadores leen los caracteres. Los caracteres no los leen como nosotros, A, B, C, sino mediante código binario. A cada carácter le asocia un número y a ese número lo pone en número binario. Por ejemplo, los caracteres 5 y C mayúscula, 5C, no los lee como 5C, sino los lee como 53, el 5, y 67, la C mayúscula, que en código binario serían 0011, 0101, el 5, y luego la C sería 67, es decir, 0100, 0011, ¿vale? 53 y 67 en código binario. Y por supuesto toda la encriptación de las contraseñas, que mediante algoritmos que son muy difíciles de descifrar, los sistemas establecen la seguridad para que no te hackeen el ordenador o no te quiten la contraseña. Y seguimos hablando en este último punto sobre seguridad y sobre empresas, y es que detrás de muchas acciones diarias, detrás de muchos acuerdos comerciales está la criptografía, la encriptación, la seguridad. No sé exactamente cuál sería la mejor palabra para describirlo, pero las matemáticas, los algoritmos y la encriptación está detrás de las tarjetas de crédito, de las transacciones comerciales que realizamos por internet o incluso de los códigos de barra de los productos que encontramos en el supermercado o en cualquier otra tienda. Por ejemplo, las tarjetas de crédito tienen 16 números, que además se le añade alguno más para dar información extra, de tal forma que nos aseguremos que se incluya el banco, el país de origen y toda esa información, y que no haya dos tarjetas iguales, identificando cada tarjeta de crédito con un único secuencia de caracteres. Algo similar podríamos ver en los códigos de barra, y es que en los productos que compramos en el supermercado o en cualquier otra tienda, lo que hacemos es asignar un código de barra que evidentemente está en código binario, seguro que lo sabéis porque antes hemos explicado los códigos QR que tendrían un funcionamiento realmente parecido. De hecho, el código de barras es más fácil porque no sería una matriz, sino que sería un vector de unos y ceros, y mediante el escáner se escanea la información, se pasa al ordenador o al sistema informático y describe el producto que es, o averigua el producto que estamos comprando. Otro sitio donde podemos ver la seguridad que hay a través de encriptación o a través de algoritmos es en las transacciones por internet. Y es que cuando compramos por internet, nosotros metemos el número de la tarjeta, por ejemplo, si lo hacemos en pago por tarjeta, pero eso
no se puede ver. Tenéis que tener en cuenta que en internet muchas cosas se ven, por ejemplo, el código fuente de las páginas web sí se puede ver, pero sin embargo hay un sistema de encriptación para que eso no lo puedan ver y los hackers no te puedan quitar el número de la tarjeta. E igual sucede con la tienda online, que tiene un sistema de seguridad que se llama TLS, mediante el cual nos aseguramos de que la tienda sea segura, y para que se produzca la transacción, por así decirlo, deben cumplir su parte tanto la tienda online como el cliente. También tenemos una aplicación en informática y en el mundo de los ordenadores a través del peso de las imágenes, los archivos, los programas, las aplicaciones. ¿Por qué? Porque se mide en bits, que como sabéis son las unidades de información. Los sistemas procesan la información de las imágenes, de los vídeos, de los programas, y el número de unidades de información, que se llaman bits, es el peso de la imagen, que se mide en bits y en sus distintos productos, ¿no? Es decir, bytes, megas, kilos, gigas, etc. Así que ya sabéis, toda esta es la matemática que hay detrás de la tecnología, de los datos, de la inteligencia artificial, de los ordenadores, de las transacciones comerciales, de las redes sociales, de la red y distintos navegadores. Si alguna os ha gustado, dejadlo en los comentarios. Si alguna creéis que he podido añadir algo más, algo que sepáis, alguna curiosidad que sepáis vosotros, si sois expertos en alguna de estas materias, si sois científicos de datos, o si trabajáis en inteligencia artificial o en informática y queréis añadir algo, lo podéis hacer en los comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. Seguimos hablando de aplicaciones de matemáticas. No os perdáis el resto de vídeos que vienen a partir de ahora y nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo, chao.